La verdadera religión es esencialmente lo que ocurre en el interior del hombre, pero viene del exterior, trasladado por la vida divina del Dios único y eterno. No es simplemente una disciplina de pensamiento ni una conducta limitada por las condiciones o consideraciones externas. Es la vida de Dios en el alma del hombre, que lo cambia, que lo transforma. Produce en su corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la vida espiritual del hombre transformado por el poder de la cruz, por el Cristo poderoso. Ahora, la conducta externa y la motivación interna dentro del hombre no es guiada por simplemente las amenazas de un Dios que castigará al hombre por su pecado, ni tampoco es motivada por aquel que desea bendiciones y beneficios de Dios y que solamente mira las promesas de Dios, ni tampoco son limitadas por las leyes escritas. La vida cristiana, tengamos bien claro que es una transformación, algo así en cierto sentido como le ocurre a la mariposa de manera natural. Cuando la mariposa es una larva en el capullo, sale y se convierte en una mariposa, es decir, sale sin ninguna carga y vuela libremente para cumplir aquello para lo cual fue formada. Así, hermanos, es la gracia de Dios en cierto sentido en la vida del cristiano. En una ocasión, San Agustín dijo al Señor: Señor, manda según tu voluntad y otorga lo que mandes. Oh Dios mío, vuélveme una mariposa. El hombre tiene, hermanos, una gran necesidad, y lo sabemos, una necesidad inmensurable. Y es la necesidad de un nuevo nacimiento, de una transformación, de una conversión. Y cada hombre sin Cristo deberá sentir que algo grande le falta a su vida, que hay un vacío tremendo dentro de él. Pero a su vez, solo lo puede razonar, solo lo puede percibir por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios es que muchos hemos sido convertidos, como en el caso de la mariposa cuando era un gusano. La vida de Dios ha venido a morar dentro de nosotros. Esta es la vida de Dios en nosotros y Dios con nosotros. Y ahora por esta nueva naturaleza brota un ardiente deseo de buscar las cosas de Dios y de alimentarnos porque tenemos vida. Y hay un hambre en el estómago espiritual de nuestra alma que desea, como el niño cuando nace con vida desea la leche de la madre, deseamos la palabra de Dios. Dios dentro del hombre produce todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debo aclarar, ¿no?, que puede haber algo engañoso en esta comparación de la mariposa o acerca de esta larva que se convierte en mariposa. Y es que el milagro, vamos a aclarar, de la metamorfosis espiritual desde, digamos figurativamente, desde una larva no cristiana hacia una mariposa cristiana, no ocurre simplemente por un asunto químico, por un procedimiento químico inconsciente dentro del capullo, como en el caso de la mariposa, sino, y aquí está la gran diferencia que aclaramos, sino a través de la consciente consideración de la verdad de Dios. Es descubrir conscientemente
que hay un Dios verdadero, que la palabra de Dios es verdad, que somos pecadores, y toda esta verdad se convierte en un gran descubrimiento en la mente del hombre. Es una fe cognoscitiva de Dios, porque Dios es un Dios vivo, y Dios es el camino, pero también dijo que era la verdad, y esa verdad produce esa vida. Si Dios, hermanos, pensemos, si Dios debe traerse gloria a sí mismo con la salvación del hombre, si Dios debe traer para sí todo reconocimiento, es decir, en esta metamorfosis que estamos hablando, en esto que le llamamos conversión, esto que le llamamos nuevo nacimiento, pues debe de ocurrir en la mente del hombre y en la voluntad del hombre que no es convertido, que no es cristiano, que no es transformado, ahora cambiado hacia la verdad, dirigido hacia la verdad y hacia la belleza de Dios. Si esto no le ha ocurrido a usted, usted no es un cristiano. Tan simplemente como esto. Debe haber una transformación, debe haber una voluntad cambiada, un deseo que, como dice la palabra, Él produce tanto el querer como el hacer. Y la palabra de Dios siempre le habla al hombre, ¿no es así? Siempre le ha hablado al hombre. Dios es quien habla al hombre y a la mujer, usando, por ejemplo, súplicas, exhortaciones, persuasiones. Dios le habla al hombre con advertencias, le habla de sus promesas y lo llama a levantarse con arrepentimiento, a levantarse a tener vida, a ser transformados. Queridos hermanos, eso es poder. Ese es el poder de Dios en el alma del hombre. Si la persona dice, soy cristiano, y no ha experimentado una transformación, nada es sino una persona que ha abrazado la filosofía cristiana, nada más. Es decir, esto no es un asunto que solamente queda en un conocimiento, sino hay una transformación. Así que por una parte es maravilloso y cierto decir que el convertirse al cristianismo es muy parecido a la mariposa que anteriormente era un gusano y se convirtió en una bella mariposa, es decir, libre, que vuela para hacer la voluntad de Dios, para ir a los lugares ahora que son hermosos y tener un propósito, y no como antes que se arrastraba por la tierra. En un sentido es muy parecido a esto, pero en el otro sentido es tan sencillo como aquel hombre que cambia de opinión política y, más importante, religiosa, porque ha entendido algo, lo ha razonado, la verdad, y ha entendido que debe cambiar su manera de pensar. Así que estas dos realidades están allí, es decir, el hombre necesita la transformación, pero el hombre necesita la verdad de Dios. Estas dos realidades para que haya una verdadera conversión. Ahora, ¿cómo entonces surge esto? Dios lo hace por medio de la fe. Él ha querido que por medio de la fe nosotros alcancemos esta realidad. Y hermanos, aunque la fe no es un simple sentimiento, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay gente que dicen que tienen fe, o que tienen mucha fe. ¿No han oído así a la gente decir? Pero en realidad lo que están teniendo es un lindo sentimiento acerca de Dios y las cosas espirituales. Pero aunque la fe no es un mero sentimiento, no hay duda de que cuando es una fe verdadera tiene que existir o existe una fascinación por las cosas de Dios. Hay una fascinación, una pasión poderosa por las cosas divinas, por las cosas espirituales, por la palabra de Dios. ¿Le ocurre eso a usted? ¿Le ocurre eso a usted? Es decir, estos son evidencias de la vida transformada por Dios. Un deseo de adentro que hace que el hombre busque y que no pueda vivir sin Dios. Como dijo en una ocasión el apóstol Pedro al Señor, cuando el Señor se viró y vio que todo el mundo se había ido y quedaron ellos nada más, o sea, sus discípulos le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
Es decir, es una fascinación, es una pasión, es un entendimiento pleno de que hemos hallado al único Salvador y a la única verdad suprema del universo. Entonces, ¿cómo es plantada la raíz de la fe en el alma, mis queridos hermanos? Vengan conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios que la fe viene del oír. ¿No es así? Lo tenemos acá en la pantalla, si alguno no trajo su Biblia o no la encuentra, dice, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Cristo. O sea que la persuasión que se siente, mis queridos hermanos, porque es una persuasión que se siente por las cosas divinas, ocurre cuando la verdad y la belleza de las cosas divinas de Dios las comenzamos a ver en nuestra mente por la misma palabra de Dios. Usted empieza a ver esa realidad espiritual a través de la palabra de Dios. Y encontramos en Romanos capítulo 8 3 consecuencias de tener la vida de Dios en el alma. Y yo deseo, hermanos, de todo corazón que nosotros glorifiquemos a Dios en esta mañana con su palabra y que el Señor produzca en aquellos que ya estamos en Cristo una mayor pasión y un mayor deseo por las cosas divinas de Dios. Y aquellos que pueden estar aquí, que se dan cuenta que verdaderamente no han sido transformados, que vengan con urgencia, reconociendo cuánto necesitan del amor, de la misericordia de Dios, y que vengan arrepentidos. En Romanos 8:9, Pablo identifica así a los cristianos diciendo, vosotros estáis vosotros dice aquí en Romanos 8:9, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es decir, los cristianos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios, que habitan ellos. Y esa es la vida de Dios en el alma. ¿Usted la tiene? ¿Usted tiene seguridad de esto? Es Dios dentro de nosotros. Y quiero mostrarle 3 consecuencias de esto. Y lo primero que produce la vida de Dios en el alma es una relación interpersonal con Dios y con Cristo. Volvamos una vez más a mirar allí a Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y por cierto, esto de la carne no se refiere a que usted esté pensando, por ejemplo, en que mañana tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Lo que puede ser en la carne ahí es que usted, en el momento que está pensando esto, debe estar adorando a Dios. Entonces está pecando contra Dios por no poner su mirada y poner a Dios en primer lugar. Pero lo que quiero decir que a lo que se refiere a la carne aquí en la Biblia es a lo que es pecado, a lo que desagrada a Dios, a lo que es en contra de la voluntad y de la palabra misma de Dios. Así que vosotros no vivís de esta manera, está hablando. El cristiano no vive todo el tiempo pensando en las cosas carnales. Dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Así clarito, ¿verdad? ¿Lo entendieron todos? Aquí no hay un término medio que quizás pudiera ser. No, aquí simplemente dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo simplemente no es de Él, aunque sea el bautista más reconocido del mundo. La persona que pueda decir, yo nunca he faltado un domingo a la iglesia. No tiene nada que ver. Así que la principal consecuencia de tener el Espíritu Santo, y por cierto, no sé si notaron en el versículo que habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, ambos. Por eso hablábamos de una relación interpersonal con ambos, con Dios y con Cristo. Es decir, que esta es la principal consecuencia de tenerle. Usted tiene ahora una relación con ambos. Usted pertenece a Dios, pertenece a Cristo. Usted ya no se pertenece, ¿lo sabías?
Ya usted no se pertenece porque usted ha sido comprado con un precio especial. Con la sangre preciosa de Jesucristo, usted fue comprado. Por lo tanto, la vida del hombre que posee el Espíritu Santo, consecuentemente vive entonces según esa nueva naturaleza, es decir, según la voluntad, según la palabra de Dios, según la obra de ese Espíritu Santo en nosotros. Esto es Dios en el alma. Qué triste que oímos a tantas personas hoy en día hablar de que son cristianos y que tienen a Dios y a la misma vez la forma en que viven se parecen más a la gente del mundo que a la gente que de verdad tienen a un Dios poderoso, transformador dentro de su corazón. En la última parte del versículo 9 encontramos que dice, o sea, Romanos 8:9 de nuevo, estamos allí mirando la segunda parte o la última parte del versículo que dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que todas las personas podrán recibir el Evangelio, pero no todos son de Cristo, no todos pertenecerán al Señor ni a la iglesia de Cristo. No es por conocimiento, no es porque pertenezca a una denominación, no es porque usted haga buenas obras, sino porque verdaderamente usted se ha arrepentido de sus pecados, usted ha venido con este deseo que es incalculable, no lo podemos ni tan siquiera medir por las cosas de Dios, porque es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que usted es o no es, o tienes o no tienes al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Vengan conmigo aquí a Romanos 8 de nuevo, en el versículos 5 al 7, porque aquí se describe a los que no son de Cristo. ¿Cómo son esta gente? ¿Cómo usted puede evaluarse usted mismo y decir, bueno, ¿estoy aquí o no estoy en este grupo? Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas, esta es la esfera, fíjense que no llega a la acción todavía, sino está en la esfera del pensamiento. No tiene que llegar a la acción, empieza en el pensamiento. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando el creyente se ocupa de la vida espiritual, porque hay vida y hay deseo y hay búsqueda y toda esta pasión, no solamente tiene vida, sino en su corazón tiene paz. ¿Saben que la gente vive en este mundo sin paz? Vive un mundo en la gente tan ansiosa, tan desesperada, y esta no es la forma del cristiano. El cristiano tiene que vivir con paz, porque tiene paz para con Dios, en primer lugar, está bien con el Señor por medio de Jesucristo. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad. Téngalo siempre en cuenta, que todos los designios de la carne es enemistad completamente contra Dios. Si usted ama a Dios, usted no va a tener ningún tipo de amistad con lo que Dios detesta. ¿No es así? No puede ser, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no hay ley que lo produzca. Esto de las cosas del Espíritu de Dios no lo puede producir ninguna ley. Usted se puede llenar de leyes, los gobiernos pueden llenarnos de leyes. Esto no va a cambiar al hombre por dentro jamás. Está dicho en la palabra de Dios. No es por la ley, ni la ley de los hombres, ni tan siquiera la ley tan santa, tan pura de Dios. Ella carece del poder transformador que Cristo tiene para hacerla real en nuestra vida. Así que los designios de la carne son enemistad contra Dios, y ya eso debe bastarnos a nosotros, ¿no? Aunque siempre habrá algún remanente de pecado en los creyentes, no somos perfectos. Los transformados por Cristo tenemos la luz de Dios, y mientras más blanca es la vestidura espiritual, más podemos nosotros notar esas manchas,
pecados que pueden haber en nuestra vida. Como decía Spurgeon, él decía, el que da más luz al mundo siempre será capaz de descubrir su propia oscuridad. Y es lógico. Si no hay alumbramiento no podemos ver bien, ¿no? Esto es lógico. Por lo tanto, el cristiano, mientras más tiene la luz de Cristo en él alumbrando en santidad, más podrá ver su remanente de pecado. Y esta actitud brota de cada creyente, del verdadero creyente, porque es la evidencia de la luz de Dios en su corazón. Y por supuesto que esto no debe confundirse con vivir siempre en la carne, es decir, el hecho de que hayan pecados y que luchemos con esos pecados en nuestra vida y que crezcamos espiritualmente y que nosotros nos santifiquemos cada día, no debe confundirse con el vivir en la carne. Si ustedes recuerdan o han leído cómo se expresaba David, no escuchamos a David decir, oh, cuán bueno soy, gracias porque no soy como los demás hombres, sino soy como el único o uno de los que tiene el corazón según Dios. ¿Alguna vez oyeron a David decir algo así? ¿Cómo se expresaba David? David, al contrario, él decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No decía así. El apóstol Pablo en una ocasión dijo acerca de cuando él se veía como pecador, él decía, yo soy el primero, el más pecador de todos. Y esto es típico de la persona regenerada, transformada por Dios, ver esa actitud. En cambio, aquella persona no regenerada se ve bueno, no se ve tan pecador o tan malo como los demás. Y el que es transformado se ve pecador con una necesidad de mayor transformación y la desea. ¿No le pasa así a usted, hermano? ¿No le pasa a usted que usted desea cada día ser más como el Señor y que Él le cambie, que Él le transforme a veces su actitud, su forma de pensar? Es la evidencia de que tenemos a Dios en el corazón. Pero la investidura de la vida de Dios no solo produce una nueva relación con Dios, como decíamos, sino también con su Hijo Jesucristo. En Romanos 8, venga conmigo en el versículo 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es la relación de padre e hijo, ¿eh? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que hay una nueva vida, una nueva relación con Dios, una relación de padre e hijo. ¿Lo ve usted así en su vida personal cuando habla con Dios? Esto quiere decir que cuando nuestro ser es convertido, hay una fuerza irresistible, mis queridos hermanos, y libre, que gobierna nuestras vidas. No por temor a un Dios que nos vaya a castigar, sino alegremente porque nos relacionamos con Dios como hijos de Dios. Él es nuestro Padre celestial. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, ¿no es así? Padre nuestro, que estás en los cielos. Y por cierto, no es lo mismo el temor de Dios, como habla la Biblia que tenemos que tener, temor de Dios en el sentido de no ofender a Dios, no querer ofender a Dios. A este temor que habla aquí en Romanos 8:15, de un temor que es el miedo de que Dios nos castiga. Esa no es la forma o la motivación del creyente. Regularmente cuando hay este tipo de temores que verdaderamente hay un problema espiritual en esa vida, si es que es cristiano. Y es una evidencia de que tiene que arreglar su asunto con Dios. Ahora, en segundo lugar, produce un nuevo liderazgo.
Miren Romanos 8:9 conmigo, dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Existe este liderazgo en su vida? Es decir, que Dios dentro del hombre guía, dirige esa vida, ese corazón, esa mente, por medio del Espíritu de Dios. Es un liderazgo que Dios produce dentro del hombre, y no por represión, como puede ser la de un dictador o la de el amo hacia un esclavo, sino que nos dirige con amor o impartiéndonos el amor por las cosas santas, por las cosas divinas de Dios. Así que, hermanos, si hay una gran pregunta de prueba para medir si verdaderamente somos cristianos, es precisamente si nosotros amamos la palabra de Dios, la santidad de Dios para nuestras vidas, si hay pasión, si hay deseo de las cosas de Dios. Son evidencias grandes. Lamentablemente tenemos a un cristianismo muy superficial en estos días, donde muchas personas simplemente creen que son de Dios y pertenecen al cielo porque un día levantaron la mano, vinieron al frente, hicieron una oración y fueron declarados ya salvos, y que sus nombres estaban escritos en el reino de los cielos. La palabra es muy clara. Si no hay arrepentimiento, y el arrepentimiento incluye la tristeza, el dolor de entender que hemos ofendido a Dios. Y ese arrepentimiento es importante y debemos incluirlo en cualquier llamamiento para que no haya confusión. Mucha gente está viniendo a Cristo por beneficios, pero cuando la verdad se trata de amar a Dios y de servir a Dios y de ver nuestros pecados y lidiar con ese asunto delante de Dios puede ser diferente. Así que, hermanos, para el verdadero creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo que Dios dice en su palabra más bien produce gozo, alegría, deseos de obedecer y de cumplir. Y por supuesto que esto viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es olor fragante y es gozo para el cristiano. Bueno, ustedes saben que todo animal tiene instintos según su especie, y el hombre también, aunque tiene raciocinio, hay cosas que son del instinto humano. Y de igual manera el Espíritu de Dios dirige, hay ese liderazgo en nuestros corazones, lo dirige con una especie de instinto espiritual que produce en nosotros. O sea, pertenecemos a una esfera espiritual y prácticamente por instinto la buscamos, estamos conscientes de nuestra condición delante de Dios, buscamos, deseamos, realmente no porque hayan leyes que nos las digan, sino porque hay algo nato ya dentro de nosotros. Y esa es la transformación, mis queridos hermanos. Andamos, caminamos con esa fe de Abraham que buscaba la tierra prometida, no la terrenal, sino la celestial. Y hay muchos creyentes que están viviendo como si fueran a quedarse para siempre aquí en este mundo. Su mirada está aquí, en las cosas del mundo. Y Cristo dijo, no améis al mundo ni las cosas del mundo. No nos confundamos, que el verdadero cristiano ama las cosas celestiales, las cosas de Dios, por encima de todas las demás. Así que, hermanos, hay un liderazgo espiritual dentro de los que verdaderamente son tocados por Dios. Y en tercer lugar, hay una nueva libertad. Dice el versículo 2, vamos a regresar al versículo 2, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha ¿qué? ¿Te ha qué? Libertado de la ley del pecado y de la muerte. Los cristianos no son personas que andan en una libertad sin ley, ¿no? Yo creo que eso le llamamos nosotros algo así como libertinaje, ¿no? Es decir, los cristianos andamos según la ley de Dios, no es hacer lo que queramos hacer, ¿no? Ahora, la razón por qué Dios dio las leyes escritas, y que también podemos decir que
es por qué los hombres tienen que poner leyes en el mundo. Es muy simple. El hombre es pecador, es desobediente. Hay un serio problema en el corazón del hombre. Pero es que, en primer lugar, el hombre necesita tener conciencia de lo que es bueno. El hombre necesita evitar lo que es malo y las consecuencias de lo que es malo. Y en el caso de la ley de Dios, para que veamos la santidad de Dios y veamos cuán pecador somos. ¿Ustedes se pueden imaginar un mundo sin leyes? Piense por un momento cómo sería el mundo, cómo serían los hombres si quitaran todas las leyes. Si pudieran la gente robar y no pasa nada, matar y no pasa nada, ¿cómo estaría el mundo? Nada más que esas dos ya yo creo que sería un caos total. Odio a fulano, lo mato y no pasa nada, ¿no? Imagínense si quitaran en la ley del tránsito todos los contamillas, eso, de velocidad, en la pequeña Habana sobre todo. Ay, Dios mío, ¿cómo sería eso? ¿Se da cuenta que no somos tan buenos? El hombre necesita eso para más o menos moldear su conducta, su carácter. Fue necesario, pero de verdad no le cambia lo que él desea por dentro y lo que él es. Es más, aún así, teniendo la ley ahí, diciendo 45 millas, no importa, voy a 50. ¿Qué le parece? ¿No hacemos eso? A ver, ¿cuánto lo hemos hecho? La naturaleza. Si fuéramos perfectos y no existiera el pecado, fuéramos a 45. Y si vemos de pronto 46, nos palpitaría el corazón. ¡Ay, he cometido un error terrible! Y lo bajo. Pero no somos así. ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar? Cuando hacemos un cuento y lo exageramos para que la gente diga, ¡wow, qué historia más interesante! Y añadimos algunos paisajes allí que no van. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Así que si el hombre no hubiera pecado y no existiera el pecado en nosotros, simplemente no fuera necesario haber escrito las leyes, porque andaríamos siempre de manera perfecta. Y es por eso que Dios da la ley, porque la ausencia del pecado, mis queridos hermanos, produce en el hombre la libertad para andar según el Creador, según nuestro Dios. Ahora, ¿qué hace Dios con nosotros en la conversión para ayudarnos a nosotros a ese problema? ¿Qué hace Dios con nosotros para ayudarnos en esa naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Saben lo que hace Dios? Él escribe su ley en el corazón del hombre. Él escribe su ley en el corazón del hombre. Usted puede leer la Biblia todo lo que usted quiera, pero si no llegas al punto en que Dios las escribe en su corazón, nada podrás hacer. No solo nos dice Él que no pequemos cuando la escribe en el corazón, sino que ella viene con su propio poder y habilidad para que podamos actuar libremente y romper las ataduras del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y por lo tanto nos libera de la muerte eterna, que es la paga del pecado. Y es llamada, ¿saben cómo es llamado esto por el apóstol Pablo? En el versículo 2 creo que lo dice, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, porque no es nada menos que el mismo Espíritu de Dios que produce que esa ley tenga vida y sea real en el corazón del hombre. Hermanos, ¿quieren una evidencia bíblica de esta realidad? O algo así que se asemeja. Miren la historia de José en la Biblia. Cuando José no existían los 10 mandamientos, Moisés no había venido. Y él no fornicó contra la mujer de Potifar, se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque allí en su corazón estaba la ley de Dios y no quiso pecar contra Dios. Entonces el hombre necesita desesperadamente de que Dios
escriba su ley en el corazón del hombre. En Romanos 8:4 dice la palabra, para que la justicia de la ley se cumpliese. ¿Cómo la va a cumplir? Tiene que ser así en el corazón del hombre. Es decir, si usted lee el versículo 3 anterior, lo vamos a leer completo después, pero habla de que la ley no pudo, lo que la ley no pudo hacer en el hombre. Y Dios lo hizo de esta manera. Dice, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios lo tuvo que escribir dentro de nosotros. Así que la vida de Dios en el alma del hombre no nos libera por el simple hecho de que nosotros seamos así dominados a la fuerza. No funciona así. Dios no está buscando la manera que cometamos un error para darnos un cocotazo, un latigazo en las piernas porque anduvimos mal para enderezarnos, sino que Dios produce de una forma maravillosa, gloriosa, en nosotros deseos y produce en nosotros pasión, fervor por hacer la voluntad de Dios y a la misma vez produce terror por solo pensar en pecar contra Dios. Ahora, la verdadera libertad, mis queridos hermanos, consiste en poder amar y hacer las cosas que le agradan a Dios. Cosas contra las cuales no hay ley. ¿Sabía usted esto? Dice la palabra de Dios, venga conmigo a Gálatas, quiero mostrárselo bíblicamente. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice que no hay ley para estas cosas, porque no hay ley que las pueda producir. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, como dice, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero dice también, contra tales cosas no hay ley, porque no hay ley que las pueda producir en el corazón del hombre. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra? Por un lado, se nos revela muy claramente en esta carta de Pablo a los romanos, que él expresa allí que hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ustedes recordarán en el capítulo 3, en el capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. Si volvemos al capítulo 1, Romanos habla de la ira de Dios contra el hombre pecador. Pero aquí en Romanos 8:2, Dios, siendo un Dios justo, un juez que hará justicia, miren qué interesante, envía al Espíritu Santo a los corazones de aquellos arrepentidos y produce todo esto, produce la ley, su ley, en el corazón del hombre y lo transforma. Ahora, para que entendamos mejor este versículo 4, vamos a volver y leer completo el versículo 3 de Romanos 8:3, porque allí yo creo que Pablo explica a la misma vez la solución y explica lo del versículo 4. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ¿se dan cuenta? La ley es perfecta, pero la ley nos mató. Porque nos dijo, mira cuán pecador tú eres y no puedes cumplirla. Pero es así como Dios es en su corazón y Dios quiere que nosotros, y Dios exige que nosotros hagamos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Es obra de Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Así que es la manera en que Dios logra todo esto. Así que, hermanos, miren qué maravillosa es la salvación que Dios nos da. Es extraordinaria obra de la Trinidad divina. Por un lado vemos que el Padre planeó desde antes de la fundación del mundo la salvación. Por el otro vemos que Jesucristo la adquirió con su sacrificio y su sangre. Pero también ahora el Espíritu Santo la está haciendo realidad. Se cuenta que un americano andaba con un caballero inglés y fue a ver al conocido Whirlpool Rapids Bridge. Esto es un puente que cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y por debajo hay un río muy rocoso, pero cuyas aguas corren con una extraordinaria potencia. Y estando allí,
le dijo a su amigo, ven y te mostraré el mayor poder no utilizado en el mundo. Y lo llevó a las cataratas de Niágara. Yo no he tenido la oportunidad de estar allí. No sé, algunos han estado allí. Miren, qué interesante habrá sido, qué impresionante para ustedes que han estado allí, verlo en vivo, ¿no? Pero nos imaginamos lo maravilloso que debe de ser, impresionante. Y lo llevó allí y le dijo a su amigo, he aquí el poder más grande del mundo, el poder no utilizado. Y este otro le dice, no, se equivoca. No, mi hermano, no, fue la respuesta de él. El mayor poder no utilizado en el mundo es el Espíritu Santo del Dios viviente. Bueno, muchos de ustedes dijeron amén. Y yo espero que ese amén quiera decir que sea lo contrario a lo que acabamos de decir. Que Señor, que sea lo más utilizado en nuestras vidas. Porque yo pienso, hermanos, que muchos cristianos tienen toda esta bendición, todos estos recursos y viven como gente pobre en lo espiritual. Y hay historias que se pueden contar para mostrar esto, como el de una señora que hace muchos años, siendo millonaria, no calentaba la comida, no cocinaba caliente para no gastar energía. Y muchas otras cosas, pero cuando muere, todo el barrio se entera después que era millonaria porque vivía tan miserablemente y su casa y todo lo demás. Una mujer que no supo utilizar los recursos que tenía. Yo estoy seguro que muchos de ustedes quizás pensaron, bueno, ¿por qué no conozco a alguien así que me quiera dar lo que no quiera usar, ¿no? Pero miren, hermanos, nos reímos al ver esto, pero es una cosa triste. Y hay personas que, aunque sean así en ese sentido, son así en lo espiritual. Son así en lo espiritual. Dice la palabra de Dios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Dios ha puesto el Espíritu Santo para producir todas estas cosas poderosas y maravillosas en nosotros y vivimos raquíticamente, espiritualmente hablando. Y luego venimos a la iglesia y cantamos el himno. Hay poder, poder, poder en Jesús. Yo creo que si hay un poder que muchos cristianos no han sabido apreciar, es el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué, hermanos, tenemos que apreciarlo y no más bien entristecer al Espíritu Santo? Porque cada vez que nosotros resistimos al Espíritu Santo y no servimos a Dios como debiéramos, no cumplimos con lo que Dios quiere, con el llamado de Dios en nuestra vida, no obedecemos al Señor en lo que sea. ¿Saben? El problema de esto es que es una forma de despreciar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una forma de desvalorar lo que Cristo hizo, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que si ignoramos la nueva relación con Dios, si nosotros nos oponemos al nuevo liderazgo que trae el Espíritu Santo en nosotros, si nos resistimos a su liberación, entonces estamos, mis queridos hermanos, tratando la sangre de Cristo como algo sin valor, sin validez alguna. Y uno de los propósitos de Dios en ese derramamiento de la sangre de su Hijo es asegurar su presencia y su poder en el alma del hombre, de la mujer que le pertenece a Él. ¿Deseas en tu corazón y en tu vida someterte a la obra del Espíritu de Dios? ¿Lo deseas en esta mañana? Confiemos, hermanos, confiemos hasta el final en esa obra maravillosa que Cristo hizo y disfrutemos cada día esa vida maravillosa que el Señor nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Seamos agradecidos cada día, alabemos al Señor cada día.
nuestro Dios por la grandeza de su amor y por la gloria de su gracia. A ese Dios que lo planificó todo y lo preparó todo para nosotros, para que lo disfrutemos por toda la eternidad. Piénsalo en tu corazón y no salgas de aquí igual conforme entró. Que el Señor le bendiga.